Bajo el puente del troll. En 1931, en París, un sacerdote de nombre Armelat solicitó la ayuda de un anatomista que estuviera dispuesto para ayudarle con un pequeño proyecto. El proyecto era el análisis de un trozo de tela que en aquel entonces no tenía un nombre reconocido, pero que hoy en día se conoce de manera famosa como el sudario de Turín. Es decir, la presunta mortaja llena de aceite, sudor y quizá de sangre que envolvió tal vez al Cristo histórico. Al doctor Pierre Barbet le pareció que la propuesta del sacerdote Armelat era algo por considerar. Pierre Barbet, además de ser un médico, era un prominente, para nada humilde y muy religioso cirujano, quien inmediatamente se autonominó para revisar el sudario, con la idea no de ver qué encontraba, sino de inmediatamente tratar de comprobar su veracidad. Barbet centró su investigación en varias manchas alargadas que aparecían en el sudario y que parecían ser de sangre que provenía de la mano derecha del cadáver que hubiera estado envuelto en la manta. Según Barbet, aquello que indiscutiblemente era sangre provenía de una herida. Más encima, Barbet estaba seguro de una herida de clavo que había sido alargada en la palma del sujeto debido a la fuerza impuesta por él mismo al tener que jalarse hacia arriba, combatiendo a la gravedad durante una crucifixión. Esta fue la primera deducción de Barbet. Con este hecho, Barbet también propuso una nueva teoría, que cualquier ser humano crucificado en la posición con los brazos a 70 grados en la que presuntamente Cristo había sido crucificado, tendría serios problemas para respirar, de manera que la víctima tendría que jalarse hacia arriba con las palmas de sus manos clavadas para poder inhalar sin problemas. Barbet basó esta teoría en una serie de documentos de tortura de la Primera Guerra Mundial, en la cual el torturado no era crucificado, pero era atado, pero no con los brazos a 90 o a 70 grados, sino atado de ambas muñecas sobre la cabeza y era dejado colgar de una soga hasta que lentamente se iba asfixiando. Difícilmente ambas posiciones eran iguales, pero Barbet, basándose en esta serie de documentos de la Primera Guerra Mundial, trató de reproducir las condiciones de la crucifixión y de reproducir también el tipo de herida que aparecía en la palma de la víctima del sudario. ¿Cómo lo hizo? Por supuesto, colgando una docena de cadáveres no reclamados de clavos, con los brazos abiertos a 70 grados y con un peso en los pies, para simular la pesadez, la caída del mismo cuerpo durante la muerte. El médico solo entonces se dio cuenta de su primer error. El cadáver de un adulto no era capaz de sostener su propio peso si era colgado de la palma de la mano, porque el apéndice inmediatamente se desgarraba a los 15 o 20 minutos de haber sido crucificado, cosa que no le hubiera servido a los soldados romanos. Muy consternado por esto, Barbet repitió la prueba varias veces y luego intentó con una variante. En vez de crucificar un cadáver completo, ¿por qué no solo crucificar una mano con un brazo?
y colgarle gradualmente peso debajo para ver a qué altura desgarraba la piel entre los metacarpos de la mano. Eventualmente Barbet, quien experimentó con otra docena de brazos, fue bajando la posición del clavo. Primero entre los nudillos, después a la mitad de la palma, después muy cerca de la parte baja de la palma, y eventualmente Barbet encontró el punto de anclaje perfecto. Tiempo después de esto, Barbet declararía haber encontrado nueva evidencia en el sudario, que el Cristo histórico quizá no había sido crucificado de las palmas, como muestran la mayoría de los crucifijos modernos, sino, como era la usanza romana, a través de las muñecas. Esto lo ponía en una posición peculiar. Barbet había comenzado argumentando que la sangre en el sudario provenía de una herida alargada en la palma de una mano. Pero de repente, la crucifixión correcta ya no era a través de la palma, era a través de los huesos de la muñeca y, por lo tanto, la herida ya no coincidía. A este juego de adivinanzas se le unió en el año de 2001 un tal Frédéric Sugibe, o Sugib. Sugib cuestionó los experimentos de Barbet y comenzó a crucificar sus propios cuerpos humanos. Pero, a diferencia de Barbet, quien había usado cadáveres, Sugib usó sujetos vivos, por supuesto, aclaro, no con clavos, pero sí atados a una cruz con correas de cuero para por lo menos poder comprobar si la afirmación que había hecho Barbet de que los seres humanos comenzarían a asfixiarse después de un tiempo resultaba real. Aquí surgió una pregunta peculiar. ¿Cuánto se le paga a un sujeto de investigación en una universidad para crucificarlo? Me temo que nunca antes se plantearon esta pregunta. Yo tampoco. Y la respuesta es todavía más sorprendente. ¿Cuánto se le paga a un sujeto de investigación por crucificarlo? Al parecer, absolutamente nada, porque hay un montón de gente que está dispuesta a hacerlo de manera voluntaria. Una veintena de personas contactaron a Sugib para ser crucificadas por él en una cruz de madera con tiras de cuero atadas a sus muñecas. Los motivos de toda esta gente al enterarse del experimento eran varios, ora por fervor religioso, por curiosidad o algunos de ellos por placer y fetiche. Una de las personas en el estudio le pidió secretamente a Sugib que la clavara por favor de verdad a la cruz para sentir el dolor de la crucifixión. Esta mujer, quien le pidió esto al historiador, era afecta a las modificaciones quirúrgicas. Tenía la lengua bifurcada y muchas perforaciones en orejas y otras partes del cuerpo, y le rogó a Sugib, pero Sugib por ética se negó. Sugib colgó al menos a una veintena de sujetos en la posición de una crucifixión romana, siguiendo las instrucciones de la época, un pequeño tablón para descansar los pies o, en otros casos, los pies con los empeines doblados hacia la cruz y clavados en la cruz, o en este caso atados en la cruz. Por seguridad, los sujetos solo estuvieron crucificados, comillas, por un lapso de 45 minutos como máximo. Durante esos 45 minutos, ni uno solo de los sujetos sintió que se asfixiaba por la posición de los brazos. Y cuando Sugib les pedía que utilizaran la fuerza de sus hombros y de sus laterales, de sus músculos laterales, para subirse y jalar aire cuando tenían los empeines doblados hacia abajo, ninguno pudo hacerlo. De hecho, no estaban en una posición, literalmente, en la que fueran capaces de hacerlo. De manera que no hubiera sido posible que desgarraran los clavos o que los clavos desgarraran sus miembros, mucho menos si los sujetos estaban sujetos, por las muñecas. Toda la teoría de Barbet ahora se venía abajo, y de hecho se venía abajo gracias a Barbet, porque si en primera instancia Barbet no hubiera declarado que él estaba 100% seguro de que las heridas
de las manos se habían provocado gracias a que los sujetos o el sujeto del sudario se había jalado hacia arriba por estarse asfixiando, Sugib jamás hubiera puesto a prueba esto y se hubiera percatado de que no era posible. Sugib también trabajó con la sangre del sudario, no específicamente con la sangre del sudario porque no se le permitió el acceso, pero él quería poner a prueba si era posible que un cadáver, luego de horas de estar muerto, de ser un cadáver, fuera capaz de manchar de sangre la tela del sudario, más encima después de haber sido lavado y ungido, que es lo que dicta la teoría. Jesucristo habría sido lavado y ungido en aceite y se cree que la impresión del rostro del sudario fue dejada precisamente por esta combinación de jugos y menjurjes en el cadáver. Sugib lo único que pudo comprobar, no teniendo acceso al sudario original, fue que efectivamente un cadáver que tenía perforaciones en la muñeca o en las manos después de varias horas y después de haber sido lavado una o varias veces, era capaz de dejar escapar por la herida 1 o 2 gotas de sangre que podían haber sido similares a las del sudario. Pero esto nos lleva a la otra contradicción de Barbet, porque Barbet afirmaba que había heridas alargadas en la palma de la mano del sujeto en el sudario que habían manchado de sangre el sudario, para luego decir que la crucifixión no se había hecho a través de la palma, sino desde la palma hacia la muñeca. Esto es en lo único que Sugib y Barbet concuerdan, al menos Barbet en la segunda de sus hipótesis. Sugib cree que el hombre del sudario debe haber sido crucificado atravesando un clavo muy largo, primero a través de la palma de su mano y en diagonal hacia abajo, hacia los huesos de la muñeca, de manera en que el clavo atravesara las partes más gruesas y firmes de todo el tejido de la extremidad. Una última nota en cuanto a la sangre, comillas, del sudario. Un puñado de personas creyentes y no creyentes han analizado la tela del sudario, que hoy es celosamente guardada y cuyos estudios, hasta donde yo tengo entendido, se han detenido. Una de las personas en analizar la sangre del sudario fue Alan Adler, un químico quien también era un ferviente creyente. Inmediatamente después de su análisis, Alan Adler declaró que el residuo en el sudario indudablemente era sangre. Después de él, Joe Nickell, un médico ateo a quien se le permitió eventualmente revisar los residuos del sudario, inmediatamente afirmó que no lo era. Más encima, el análisis de Nickell declaró que la mancha del sudario era una combinación de pintura en 2 tonos, rojo ocre y vermellón, mezcladas en una solución de témpera, es decir, una pintura hecha a base de un polvo o de un pigmento en polvo, que de este pigmento se realiza una pequeña mezcla con agua, aceite, claras de huevo, caseína o goma para lograr un pigmento pastoso y pintar con él. En otras palabras, Joe Nickell, el médico ateo que estuvo a cargo de analizar la sangre, declaró que la mancha roja del sudario era pintura. Así la estadística del sudario. 4 investigadores han analizado, más quizá en la historia, pero en este pequeño caso del que hablamos aquí el día de hoy, 4 investigadores han analizado el sudario. 2 de ellos fueron creyentes y ambos dicen haber probado sin duda la autenticidad del sudario. 2 no creyentes parecen haber encontrado fuertes inconsistencias en las declaraciones de los primeros. Y creo que en esta discusión siempre tenemos que recordarnos que la ciencia no es una cuestión de fe. Si la ciencia está ahí, sus resultados se repiten, son consistentes, por supuesto hablando no del reino de lo cuántico, sino en el reino de la física tradicional. Los resultados de la ciencia son consistentes, los resultados de la química también lo son, siempre y cuando estos resultados se lleven a cabo
con un cierto criterio y en un ambiente controlado. Así que quizá este cuento de cadáveres, que es el del sudario, tenga un final feliz para los devotos y un final dudoso y amargo para los no creyentes. Bienvenidos a este episodio número 5 de La vida de los cadáveres debajo el puente del troll. Este episodio se titula Historias de cadáveres, así de sencillo. O si quieren verlo como cuentos de cadáveres, pero me gusta más historias de cadáveres porque no son cuentos. El día de hoy vamos a platicar 3 pequeñas historias, incluida la que acabamos de dar a manera de introducción, en las cuales pues hay involucrado algún cadáver con alguna circunstancia muy peculiar, muy llamativa y por supuesto muy interesante. Así que escuchen esta pequeña pausa y continuamos con la historia de Anne Green. En una helada mañana de 1651, una mujer llamada Anne Green, escríbase Anne con una E y doble N, una mujer nacida en 1628, fue llevada al patíbulo de ejecución en un lugar llamado Cattle Yard en Oxford. Esto fue una consecuencia de que un par de días antes Anne había sido acusada de asesinato. Más específicamente, Anne había sido acusada del infanticidio de su propio bebé. Pero antes de juzgarla, escuchemos la totalidad del caso. Anne era una fregona en casa de un hombre noble llamado Sir Thomas Reed. Con fregona me refiero específicamente que era una persona que hacía el lavado de la ropa en la casa de este hombre. Ahora, Anne había sido violada por el nieto de Sir Thomas meses antes y el niño que acababa de dar a luz era el hijo de su violador. Según el registro médico oficial, el niño había nacido muerto. Pero, a pesar de que este era el registro oficial y de que Anne inmediatamente confirmó que esto era verdad, fue acusada por Sir Thomas Reed de asesinato. Y, como era el caso de un hombre noble y adinerado contra una mujer pobre, casi de inmediato Anne fue acusada culpable. De hecho, fue encontrada culpable el 14 de diciembre de 1650. Como el asesinato en Oxford era pagado con una pena de muerte, Anne fue llevada casi en ese mismo momento frente a la horca. Al acercarse a la horca, a Anne se le pidió que dijera sus últimas palabras. Anne las utilizó para declararse inocente y dijo que sus patrones eran violadores lascivos. Estas fueron sus últimas palabras antes de su ejecución. Inmediatamente después de eso, el verdugo le colocó una gruesa soga al cuello y, después de haber estado Anne precariamente montada en una pequeña escalera de madera, el verdugo se la retiró para verla colgar frente a una audiencia presente. 30 minutos más tarde, sin embargo, Anne seguía viva y sus amigos, los pocos presentes durante la ejecución, comenzaron a pedir piedad. El ejecutor, el verdugo, les dio permiso de que se colgaran de sus pies. Esto era parte de la costumbre. Si después de un tiempo una persona no moría en la horca, por clemencia, alguien podía poner su peso y balancearse de la cuerda para tratar de romperle el cuello a la persona y acabar con su sufrimiento. Así que este era un acto de piedad de parte de los amigos de Anne. Después
Después de que uno de sus amigos se colgó de sus pies y la jaló con violencia para tratar de romperle el cuello, otros de sus amigos le golpearon con fuerza las piernas. También un guardia hizo lo mismo, esto para ver si gemía o gritaba y para asegurarse de que ya hubiera muerto. Luego de este acto de clemencia, la cuerda fue cortada y el cuerpo de Anne fue declarado como sin vida por el doctor de la misma prisión donde Anne había pasado los días anteriores. Inmediatamente después de revisar al cadáver, el médico le dio el cadáver a sus alumnos para que iniciaran un proceso de disección. Afortunadamente, Thomas Wills, Ralph Bathurst, Henry Clark y William Petty, los 4 alumnos del médico de la prisión que tomaron posesión del cuerpo, pusieron el cadáver de la mujer en un ataúd y decidieron no disecarlo hasta el día siguiente, porque dado que trabajaban en una prisión, tenían muchos cadáveres a su disposición y había otro par de cadáveres de asesinos un poco menos frescos en los cuales debían apurarse a empezar a trabajar. De manera que el cuerpo de Anne quedó en reserva, digámoslo de alguna manera, para ser disecado al día siguiente. Cuando llegó su momento y los estudiantes iniciaron la disección, uno de ellos comenzó a hacer el famoso corte o la incisión en Y, una incisión que comienza en el esternón del cadáver, baja hasta el pubis, y en ciertas ocasiones sube del esternón a las axilas para permitir abrir en una especie de flor morbosa la piel del cadáver y después utilizar una herramienta para cortar o separar el costillar. Pero apenas el bisturí de este joven tocó el esternón de Anne y comenzó a bajar, Anne gimió de dolor. Anne estaba viva. Después de colgar por 1 hora en una soga y de que sus amigos se colgaran de sus pies para tratar de romperle las vértebras del cuello, después de más de 24 horas de dormir en un ataúd, Anne estaba viva. Los 4 médicos detuvieron el procedimiento e inmediatamente cambiaron la disección por una resurrección. Uno de ellos le buscó a la mujer el pulso en una de las muñecas y se lo encontró. Inmediatamente los otros médicos le dieron a beber remedios calientes, le frotaron las extremidades, le realizaron una sangría que a mediados de 1600 era la solución para todos los problemas del mundo, pero no servía de nada. Le aplicaron cataplasmas calientes, una especie de frotados o de pegotes de alguna solución grasosa, y finalmente la pusieron en la cama de otra mujer, una mujer viva, quien quizá con poca ropa o desnuda calentó con su propio cuerpo el cuerpo de Anne. Solo 12 horas después de su casi disección o casi vivisección, Anne estaba lo suficientemente bien como para poder hablar. Afortunadamente, a mediados de 1600, las autoridades legales eran igual de supersticiosas que todo el mundo y consideraron el acto de resurrección de Anne como un milagro, una verdadera intervención divina. Por lo tanto, a Anne se le concedió un perdón firmado bajo el concepto de que Dios había intercedido por ella en su inocencia. Nosotros la juzgamos, Dios la encontró inocente y entonces nosotros ahora debemos perdonarla. A Anne se le dedicaron muchos artículos en periódicos, más de 25 poemas en varias lenguas y un par de libros modernos que relatan su caso. Anne murió de causas naturales 15 años más tarde, en 1665, a pesar de haber sido ahorcada, ejecutada en 1650. Un grabado que se realizó meses o cerca de 1 año después de su ejecución, digámoslo de esta manera, muestra la violencia desmedida de la primera muerte de Anne. En este pequeño grabado, que pueden disfrutar en el artículo de Wikipedia de Anne Green, ella se muestra con el rostro vendado. Un hombre, un civil preocupado, cuelga de sus pies. Un soldado la golpea en las piernas con la culata de su rifle. Y una amiga suya reza
por ella de rodillas en el piso desconsolada. El grabado, pero, incluye otra pequeña escena que a mí me parece aún más violenta que lo que acabo de describir. El grabado en su esquina superior izquierda también muestra el momento de la violación de Anne, con su violador diciendo en voz alta: mirad la providencia divina. Tomen de este caso lo que quieran. Podemos ver esta historia como dos verdades distintas. Por un lado, por el lado juguetón, por el lado morboso, es un relato increíble sobre la resiliencia humana, sobre la cantidad de sufrimiento que podemos soportar como organismos y sobre la increíble suerte que a veces tienen las personas. La otra historia me parece que es mucho más oscura, pero merece más la pena ser recordada. La historia de Anne Green también es la historia de una mujer que fue violada, que es acusada por una familia que tiene más dinero y medios que ella de haber asesinado a un niño a quien en primer lugar ella no debía haber tenido. Es la historia de una mujer obligada a gestar, que solo fue dejada en paz luego de que la sociedad la colgó y la encontró muerta. Quédense con la versión que quieran de las dos. Yo elijo la mía y elijo con qué lección de vida quedarme en cuanto a las ejecuciones y la justicia humanas. Me gusta ver nuestra pequeña tercera historia de hoy como una excusa, en realidad, porque la historia en sí es muy corta y de hecho, en este episodio no les voy a platicar el final, no con la intención de mantenerlos aquí o de obligarlos a escuchar un programa más, sino porque precisamente es una excusa. Es una excusa la historia de H, que es la siguiente historia que les voy a contar, para hablar de otras 30 o 40 peculiaridades del cuerpo humano durante el proceso de la muerte. Así que sigan el principio de esta historia y disfruten todas las peculiaridades que tiene esta historia, porque van a continuar hasta el episodio siguiente, de tantas que son, y de absolutamente todas podemos aprender un poco. Ahora sí, déjenme contarles el último relato del día, que también, por supuesto, es un relato de cadáveres. H, como la vamos a llamar, es una mujer adulta y en este momento está recostada en una cama. Tiene los ojos cerrados. Si nos acercáramos a su pecho con un estetoscopio, notaríamos que su corazón late. Gracias a una máquina, sus pulmones se inflan y se desinflan y mantienen a una buena temperatura su sangre, mantienen oxigenada su sangre y su piel, y sus órganos internos están en funcionamiento. Una media decena de médicos la visitan todos los días y se aseguran de que H esté bien. Una enfermera dedicada única y exclusivamente a ella le da un afecto particular a su paciente. H, también tengo que decir esto, está muerta. El cerebro de H está muerto. El resto de ella continúa igual que antes de su muerte y así va a continuar por varios días más. Los doctores que la atienden se refieren a H como una paciente, no como un cadáver, pero saben que legalmente está muerta, porque legalmente en pleno siglo XXI la muerte no sucede en el corazón. Así que para ser declarado muerto, tu corazón puede seguir latiendo, pero tu cerebro debe estar muerto. Así que H, para todo juicio legal, está muerta.
En las siguientes horas del punto inicial de este pequeño relato, el hígado, los riñones y el corazón de H van a abandonar su cuerpo. ¿Por qué? Porque H es una donadora de órganos perfecta. Tiene muerte cerebral, pero todo, absolutamente todo el resto de su cuerpo está intacto. Y el hecho de que ella hubiera indicado que era una donadora de órganos la convierte en la paciente perfecta para salvar a lo mejor 5 o 6 vidas. Contrario a la creencia popular de muchas anécdotas alarmistas de los años 90, yo crecí en los años 90 y recuerdo de viva voz estas anécdotas. Estas anécdotas en las que un tío o el amigo de un tío o el tío de un amigo despertaba asustado después de haber sido drogado en un hotel sin uno de sus riñones o sin ambos riñones en algunas de las versiones más exageradas, porque alguien había robado sus órganos internos. Pero contrario a esta creencia o este mito popular, recolectar los órganos de un cuerpo no es tan sencillo. Requiere de procesos. El Dr. Posselt, quien está a cargo de H, inicia el proceso de una forma muy parecida a lo que estaban a punto de hacerle a la pobre Anne Green. El Dr. Posselt le realiza una larga incisión en Y, pero esta vez desde el pubis hasta el cuello, partiendo el cuerpo de H como si le quitara o le abriera el cierre de una enorme pijama. Previo a este momento, el cuerpo de H ha estado constantemente en anticoagulantes. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro produce hormonas que controlan nuestra presión sanguínea. Y cuando el cerebro está muerto, la presión sanguínea puede dispararse en cualquier momento, de manera que se tiene que controlar con anticoagulantes. El cerebro humano solo puede vivir en buen estado por 6 minutos luego de que los pulmones dejan de proveerle oxígeno y de que el corazón deja de irrigarlo con sangre. 6 minutos es el tiempo de emergencia que tenemos para salvar a una persona de una muerte cerebral. Esto sin algunos daños secundarios o consecuencias. Muchísimos años antes de la invención del estetoscopio, que se inventó a principios de 1800, los enfermos con pulsos muy bajos eran por lo general confundidos con cadáveres y era común enterrarlos vivos. En su libro apropiadamente llamado Enterrado Vivo, el historiador Jan Vanderson recolectó una decena de historias de gente que era enterrada viva y también, afortunadamente, recolectó muchos métodos interesantes que fueron inventados para evitar este pavoroso final de que una persona que estuviera en coma o catatónica despertara en su propia tumba cuando todavía estaba viva. ¿Cuáles eran estos métodos? Bueno, parecen espantosos, pero recordemos que esta era una manera definitiva de asegurarse de que realmente una persona estuviera muerta. Algunos cadáveres se les rajaban varias veces las plantas de los pies con navajas muy afiladas para hacerlos reaccionar. Se les clavaban agujas bajo las uñas de los pies, se les ensordecía con música o chirridos desafinados de algún instrumento para ver si reaccionaban. Bonderson también refiere un método que incluía introducir un trozo de hierro candente por el ano del cadáver para ver si realmente era un cadáver. En otros lugares se atravesaban los pezones o se prensaban con pinzas de metal para ver si la persona reaccionaba. A los cuerpos se les administraban enemas de tabaco que eran picantes o dolorosos, se les picaban los tímpanos, se les jalaba la lengua hasta que comenzaba a desgarrarse el músculo, se les derramaba cera caliente en la frente, se les clavaba un lápiz en la nariz tratando de perforar el cráneo o el cerebro, se les lavaba la boca con orina. Todo esto para causar una reacción final en caso de que no estuvieran muertos y evitarles un destino, el horrendo destino de despertar enterrados vivos. Un método un poco más confiable era esperar a que los cadáveres comenzaran su proceso de descomposición. En algunos hospitales alemanes a principios de 1800 se instalaron pabellones separados por sexo,
hay que aclarar, en los cuales guardias esperaban a que los cadáveres se descompusieran a la vez, decenas de cadáveres. Curiosamente, el hecho histórico por el cual se separaban los cadáveres por pabellones entre hombres y mujeres era porque un hombre no era confiable, un varón, en un cuarto lleno de cadáveres de mujeres. Y qué tal si uno de los cadáveres de hombres despertaba y se encontraba en el mismo cuarto que un grupo de mujeres desnudas. Me asombra mucho el hecho de que este fuera el motivo por el cual se separaban en pabellones estos cuerpos. El miedo a ser enterrados vivos también engendró la expresión salvado por la campana. ¿Por qué? Porque a muchos cadáveres se les enterraba con un dedo del pie o de la mano atado a una pequeña campana que estaba colgada en la superficie de la tumba. Y se contrataban veladores en los cementerios para que estuvieran muy atentos con su pala a cualquier tintineo cercano, porque eso significaba que una persona había despertado en su tumba y que el velador tenía apenas minutos u horas quizá para sacarla, desenterrarla de su tumba y mantenerla con suficiente oxígeno. Por lo general había 1 o 2 hombres encargados de estar vigilando los cementerios para que esto no sucediera. En esta era de la desesperación por asegurarse de que un cuerpo estuviera realmente muerto, debimos, como seres humanos pensantes, debimos haber recurrido al conocimiento de la muerte cerebral. Pero el ser humano por miles de años estuvo casado con la idea de que el centro de la vida humana era el corazón. De manera que cuando se quiso buscar una manera de asegurarse realmente de que un cuerpo estuviera muerto, que no fuera con el corazón, o que no fuera tratando de escuchar el corazón, esto volvemos antes de la invención del estetoscopio, se buscó un conocimiento más sobrenatural. ¿Qué tal si podemos estar seguros de que el alma ya salió del cuerpo? Suena como una gran investigación científica. En 1907, el Dr. Duncan McDougall inició una serie de experimentos que engendraron una leyenda hoy en día muy conocida, que el alma humana tiene peso y que pesa exactamente 21 gramos. McDougall describe su experimento y es el siguiente. McDougall tomaba un cadáver y esperaba 3 horas y media, 3 horas con 40 minutos, con el cadáver dentro del cuarto, mientras el cadáver descansaba sobre una enorme balanza del tamaño de una mesa. En todo momento el cadáver estaba siendo pesado, incluso si dejaba escapar algún fluido o líquido que se quedaba en la misma plancha que estaba pesando el cadáver, y por lo tanto el peso no debía cambiar. Sangre, orina, heces, todo caía sobre la plancha, de manera que el peso del cuerpo no cambiara. En algunos de estos cadáveres, McDougall parece haber encontrado una discrepancia de peso 3 a 4 horas después de la muerte de 21 gramos, menos por supuesto. Y McDougall inmediatamente asumió que este era exactamente el peso del alma al abandonar el cuerpo humano. Previamente, McDougall ya había calculado la pérdida de peso de un cadáver por evaporación y sudoración. Una vez que morimos, ya no somos capaces de producir, digamos, nuevos fluidos, y los pocos fluidos que se expelen del cuerpo, como el sudor, se evaporan. Pero McDougall sabía, o al menos él afirmaba, que esta sudoración se evaporaba a un rango de 1.7 gramos por minuto después de la muerte, de manera que no podía haber más de una pérdida de 2 gramos por minuto en este pesaje. Pero lo que le sorprendía a McDougall era esta pérdida repentina de 21 gramos que llamó su atención. Según McDougall, las entrañas del cadáver
él da un recuento sobre un solo cadáver, que me parece un corpus bastante pobre para hacer cualquier afirmación, pero él da este recuento y dice que según el estudio de un cadáver, las entrañas de este cadáver no se movieron en una deposición, es decir, el cadáver no se cagó en ese momento, y de haberlo hecho, nos dice McDougall, las heces del cadáver habrían caído sobre la enorme balanza y el peso hubiera sido el mismo. También McDougall nos informa que durante las 3 horas y fragmento del pesaje, el cadáver expelió entre 3 y 7 mililitros de orina, que también se quedaron sobre la plancha de pesaje y no variaron el peso. McDougall dice que un poco de aire puede haber sido expelido en algunos puntos del pesaje. Los cadáveres, como ya sabemos por esta temporada, se hinchan, comienzan a hincharse de gases y eventualmente eruptan o sacan estos gases. Y McDougall cree que en esas 3 a 4 horas ninguno de los gases perdido era suficiente para ser considerado como parte de la pérdida de peso. Después de experimentar con cadáveres humanos, y estoy casi seguro que esta parte del experimento les va a gustar mucho menos, después de experimentar con cadáveres humanos, McDougall comenzó a experimentar con perritos vivos. McDougall apartó para su uso personal 15 perros que, para comprobar su teoría del alma, fueron envenenados o asfixiados por él. McDougall se aseguró de ver el momento de la muerte de estos animales para justo inmediatamente después comenzar a pesarlos. Y McDougall no encontró absolutamente ningún cambio tras la muerte, pero como McDougall era un creyente, esto era una comprobación absoluta, porque McDougall, en la creencia antigua de los cristianos, sabía o creía que los animales no tienen alma, de manera que matar a estos 15 perritos y no ver ningún cambio en la balanza fue una comprobación de McDougall a su prejuicio de que el ser humano perdía 21 gramos porque tenía alma y un perro no, porque era un ser menor. Con base en este cruel experimento, otro médico, el Dr. Augustus P. Clarke, encontró una terrible falla en la lógica de McDougall que él mismo de alguna manera había provocado, un poco igual a como sucedió con el sudario de Turín. Augustus P. Clarke estableció que el cambio de peso podía deberse al incremento de temperatura en la sangre del cuerpo cuando éste deja de enfriar la sangre gracias a que ya no tiene oxigenación de los pulmones. De esta manera, Augustus P. Clarke estableció que a eso se podía deber la discrepancia. La alta de temperatura contaría como al llenarse la sangre de gas como una baja de peso en los cuerpos humanos que dependían de una sudoración que se evaporaba en ese momento para enfriarse. Los perros no sudan. Es un hecho que los perros, la forma de enfriar su sistema es a través de su jadeo. Cuando un perro jadea, no está jadeando porque esté fatigado. Está jadeando porque es el equivalente a que nosotros sudemos. Está enfriando su sistema. Y en este momento, al momento de morir, los perros comenzaban su elevación de temperatura mucho antes de que comenzara el pesaje de McDougall. Esta fue la determinación de Augustus P. Clarke. El hecho de alguna manera tener como definición de la vida el latido del corazón le ha dado a este órgano un valor casi espiritual. Lo relacionamos con amor, lo relacionamos con calidez, lo relacionamos con vida, y la gente creyente lo relaciona con el alma. La gente creyente cree que el yo del ser se encuentra de alguna manera en el pecho y que por eso nos señalamos el pecho cuando apuntamos hacia nosotros. Esto es solo una costumbre social en Oriente. La costumbre cuando se dice yo es apuntarse a la cabeza, porque ellos creen, o yo me atrevería a decir saben, que el yo humano realmente solo existe en el cerebro. Y estoy totalmente de acuerdo con ello. El cerebro es nuestra conciencia, ahí están almacenados nuestros recuerdos, y estas dos cosas, nuestra conciencia y nuestros recuerdos, son todo lo que somos. Por lo tanto, si el cerebro regula lo que hacemos y contiene lo que somos,
en términos modernos, es el verdadero dador y determinador de la vida. Así que, volviendo al centro de nuestra historia, aunque H tiene un corazón perfecto que aún late, aunque sus mejillas sigan rosadas y su hígado siga filtrando su sangre, H ya está muerta. Y está en el equivalente a un ataúd de cristal, esperando a ser rescatada, o al menos parte de ella, en un centro médico de urgencias, conectada a unos respiradores, a la espera de que sus órganos todavía vivos salven algunas vidas. Hasta aquí vamos a dejar nuestra historia de hoy. Prometo terminar de contarles esta pequeña historia de los órganos de H, que es, lo repito, una simple excusa para poder hablar de los procesos de la muerte, y continuaremos con más relatos y datos curiosos sobre la muerte en el siguiente episodio, el cual espero no los deje insatisfechos. Esto fue Bajo el Puente del Troll, y el día de hoy en este programa me voy pidiéndoles que reconsideren esas pequeñas 2 letras negras que aparecen en su licencia de manejo, donde en las licencias de alguno de ustedes aparece la palabra no, junto a la frase donador de órganos. Debo confesarles algo. Mi licencia de manejo dice no a la donación de órganos, porque incluso hasta el último refrendo que le hice a mi licencia, viví por mucho tiempo creyendo algo que me dijeron mis padres y de lo que me convencieron durante toda mi adolescencia y mi juventud. Ellos siempre ponían en sus licencias de manejo no en donar órganos, y cuando los cuestioné al respecto, mi padre me convenció de que en un país como México, un sí en la licencia en donador de órganos implicaría que te dejen morir en un accidente para donar tus órganos en vez de salvarte. Y crecí creyendo eso, de alguna manera. Hoy en día, como un adulto que piensa por su propia cuenta, y estando a 1 mes o 2 de tener que renovar mi licencia, pienso que la paranoia de temer por la vida propia nunca está fuera de lugar en un país como México, pero también pienso que si fuera el caso, si me estrellara en un vehículo y mi cerebro quedara destrozado y el resto de mi cuerpo quedara bien, quizá ese sí en mi licencia no sería un tan mal final. No sé qué piensan ustedes, díganmelo, y no se mueran pronto. Y gracias por escuchar. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. Búscame como @recuadroblanco en Twitter e Instagram, o como Sergio Vicencio en YouTube, para darme tu opinión sobre este podcast.